Buenas, en el día de hoy le vamos a estar haciendo una sustentación sobre las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales en la ingeniería, en sus diferentes ramas y también en la ingeniería de sistemas. Este es un trabajo de investigación, un trabajo del área de ecuaciones diferenciales presentado por los estudiantes Jimmy Puchain y Launa G. López de la Universidad de La Guajira. Vamos a darle una breve introducción de cómo ha transcurrido o se ha desarrollado el uso de las matemáticas en las diferentes áreas. El descubrimiento de las matemáticas o la iniciación de las matemáticas por Newton y Leibniz en el siglo XVIII sentó las bases para el desarrollo de unas matemáticas fuertes, unas matemáticas robustas y que se puedan aplicar en el área de la ingeniería y las diferentes ramas de la ciencia. Los avances que corresponden a estas matemáticas se denominan ecuaciones diferenciales. Vamos a tocar el tema de la utilización de las ecuaciones diferenciales o la utilidad que tienen las ecuaciones diferenciales en las diferentes ramas del saber. Vamos a hacer énfasis en la construcción de inteligencia artificial por medio de modelos matemáticos, el desarrollo en la medicina y las diferentes formas de manifestaciones tecnológicas por medio del uso de la matemática y la invención de los dispositivos móviles gracias a la matemática y específicamente a las ecuaciones diferenciales. Podemos explicar por medio de las ecuaciones diferenciales la estabilidad de la órbita de los satélites, el movimiento en un mercado financiero, ya sea la fluctuación del mercado, elasticidad de la demanda, la elasticidad de la oferta y las diferentes variables contables o financieras. Vamos a definir primeramente qué son las ecuaciones diferenciales. Según un concepto, establece las ecuaciones diferenciales como una función desconocida de una o más variables, sea dependiente o independiente, para encontrar la solución de problemas que se encuentran dentro de la vida real mediante operaciones matemáticas. Si encontramos una variable dependiente, la ecuación diferencial es ordinaria. Por el contrario, si encontramos varias variables dependientes, se llama ecuación parcial. Vamos a definir, como todo problema existente en la vida, existen diferentes métodos de solución. Las ecuaciones diferenciales tienen una particularidad, es la estructura. Podemos encontrar ecuaciones diferenciales de primer orden o de grado 1, ecuaciones diferenciales de grado 2, ecuaciones diferenciales de grado superior. Entre los métodos más comunes para la solución de ecuaciones diferenciales encontramos las variables separables o separadas, encontramos el método de las ecuaciones homogéneas, donde se determina cuál debe ser la estructura de acuerdo a la cantidad de raíces que tenga o de acuerdo a la estructura en sí. Todas las ecuaciones o en sí la mayoría de las ecuaciones se pueden reducir a una ecuación homogénea para facilitar su solución. Las ecuaciones de Bernoulli y el método de sustitución. Uno de los métodos más conocidos también en la solución de ecuaciones diferenciales está la transformada de Laplace. La aplicación de las ecuaciones diferenciales en ingeniería. El desarrollo en la robótica, en la medicina, en la biogenética, en la prevención de diferentes enfermedades, es gracias a la aplicación de las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales permiten crear modelos matemáticos que encuentren soluciones o brinden oportunidades para solventar diferentes problemas de la vida real.
Bueno, bien. La creación de modelos que permiten eh, encontrar soluciones más viables en el mundo de la ciencia. Actualmente, la inteligencia artificial es uno de los avances más notorios en el mundo de la informática o el desarrollo web. Existen diferentes opiniones o puntos de vista en relación a este tipo de desarrollo. También podemos encontrar la aplicación de las ecuaciones diferenciales a la mecánica en relación a las tres leyes de Newton y las variables que enuncia. Encontramos un problema que se puede resolver con la aplicación de ecuaciones diferenciales y es la variación de la gravedad o la gravedad de acuerdo a una variación de una distancia en relación a un tiempo, partiendo que la segunda derivada de x sobre dx de t al cuadrado es igual a la gravedad, donde la primera condición es que x es igual a 0 y de x sobre dt es igual a 0, donde t es 0. T es el tiempo que se aplica. Cuando establecemos las ecuaciones diferenciales para describir algún fenómeno o ley, simplemente acompañaremos de suficientes condiciones necesarias para la determinación de las constantes arbitrarias en la solución general. Recordemos que las ecuaciones diferenciales tienen dos tipos de soluciones, una solución general y una solución particular, de acuerdo a las condiciones iniciales. La solución dice que debe que la variación de la velocidad en relación al tiempo es igual a la gravedad. Encontramos dos variables. Una es la velocidad y la otra es el tiempo. Aquí se puede aplicar separación de variables para obtener por integración que la velocidad es igual a la gravedad por el tiempo más una constante. Puesto que b es igual a 0 y cuando t es igual a 0 y cuando c es igual a 0, o cuando la velocidad es igual a la gravedad por el tiempo, esto es, el diferencial de x sobre dt es igual a la gravedad por el tiempo. Otra integración produce la anterior ecuación como x es igual a 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado más c, puesto que x es igual a 0 y t es igual a 0 y c es igual a 0, por tanto, 1/2 de x por la gravedad por el tiempo al cuadrado podíamos empezar como la solución posible como la masa por la segunda derivada de x sobre dt es igual a la masa por la gravedad o de la segunda derivada de x sobre dt es igual a la gravedad. Los signos el signo que le corresponde a la variable a la gravedad va a depender de la dirección. Si esa va hacia abajo, la gravedad es positiva, y si es hacia arriba, la gravedad es negativa. Esta es una de las aplicaciones de la ley de Newton con el uso de las ecuaciones diferenciales. Aunque ya existen las fórmulas para solucionar eso, las ecuaciones diferenciales son las que permiten encontrar cuál es la fórmula o cuál es la ecuación pertinente para solucionar esto. Encontramos también un problema de crecimiento y crecimiento poblacional, que es uno de los usos más frecuentes de las ecuaciones diferenciales y en el crecimiento de algún tipo de hongo, la expansión de las células, entre otras variables o fenómenos muy comunes dentro de la población. La ecuación diferencial de y sobre dt es igual a a por y. Nos dice que la variación con el tiempo de una cantidad y la proporcionalidad a y la constante de proporcionalidad es positiva, siendo y positivo. Entonces el diferencial de y sobre dt es positivo y aumenta. En este caso, cuando hablamos de y, estamos hablando de un crecimiento poblacional. Uno de los principales usos de las ecuaciones diferenciales en el mundo de la matemática o el desarrollo de la computación es en la parte de la programación, el análisis numérico, el muestreo, la simulación, la teoría de decisiones, los juegos de computadoras.
Uno de los precursores del uso de la matemática o las ecuaciones diferenciales en el mundo de la computación es von Neumann. Fue de los primeros en proponer el uso de las operaciones aritméticas en una computadora, creando el método del cuadrado central o medio. La matemática ha permitido la simplificación de las operaciones, de los procesos de análisis, conceptualización, ubicación, rastreo, reconocimiento, entre otras operaciones que puede realizar un dispositivo móvil o un dispositivo de escritorio. Entonces, gracias a las ecuaciones diferenciales, se pueden solventar muchas problemáticas que se presentan actualmente dentro de la sociedad. El desarrollo de las ecuaciones diferenciales se puede aplicar en la creación de inteligencia artificial, en la programación. La programación establece que todo lenguaje natural se puede transformar o transportar a un lenguaje de dispositivos o un lenguaje de máquina. Entonces, las ecuaciones diferenciales permiten crear codificaciones que sean eficaces en el momento de la ejecución. También se usan las ecuaciones diferenciales para la creación de videojuegos. ¿Cuál es la aplicabilidad de las ecuaciones diferenciales en la creación de videojuegos? Cuando se establecen los movimientos aleatorios, se introducen operaciones de ecuaciones diferenciales en la parte de probabilidad y estadística. En la simulación, todas las aplicaciones que existen actualmente se desarrollan en base a modelos matemáticos o el uso de las ecuaciones diferenciales. El mundo de la informática, cuya herramienta fundamental es las ecuaciones o la matemática, ha avanzado gracias a la creación de modelos. Vamos a ver qué es la entropía en el proceso de codificación, que este es el objetivo fundamental de las matemáticas o de los procedimientos algebraicos dentro de la protección de la información en el mundo de la informática. Un codificador óptimo es aquel que utiliza el mínimo de número de bits para codificar un lenguaje. Un codificador óptimo usará códigos cortos para codificar el lenguaje frecuente, dejará los códigos de mayor longitud. Hay unas operaciones matemáticas dentro del mundo de la probabilidad que nos reducen los procesos lógicos computacionales para encontrar las soluciones más viables y reducir memoria del dispositivo. Entonces, las ecuaciones diferenciales nos permiten hacer una reducción, una optimización y una protección de la información. La encriptación. En sí, la mayoría de la información que se transmite por medio de redes o dispositivos, ya sean de forma alámbrica o inalámbrica, se hacen en forma encriptada. La encriptación se hace con el objetivo de proteger la información. Esa encriptación se hace con ecuaciones diferenciales y operaciones lógicas booleanas. Los sistemas de redes. Para encontrar cuál es la estructura de red más viable. Watson en Jeopardy fue un gran avance para ayudar a las computadoras a comenzar a entender el lenguaje. Esta tecnología subyacente que ganó un programa de concursos fue modernizada con capacidades que se pueden usar en todas las industrias, incluida la médica. Watson for Drug Discovery procesa cantidades masivas de literatura médica junto con otros datos para ayudar a los investigadores a encontrar nuevos medicamentos para algunas de nuestras enfermedades más irritantes. Este es mi libro favorito. De hecho, por mucho. Fue mi primera exposición a cosas como el ciberespacio, cyberpunk, la singularidad de la inteligencia artificial. Siempre he sido un gran lector de ciencia ficción. No creo que sea un gran paso pensar que la razón por la que estoy en la industria en la que estoy es porque siempre me fascinó la tecnología y cómo afectaría a la sociedad. Solo es parte de lo que soy. Dice, el cielo sobre el puerto era del color de una televisión sintonizada a un canal sin señal.
Recuerdo haber leído eso y pensar, wow. Señal sin canal, una sintonizada televisión, una de color del era puerto, el sobre cielo, él. Eso es parte de mi valoración de Parkinson. De acuerdo, apoye las manos sobre sus muslos y diga los meses del año hacia atrás. Diciembre, noviembre, octubre. Cada 3 meses, Connie me revisa para ver cómo está progresando mi Parkinson. Ponga las manos frente a usted y gírelas de un lado a otro. Se diagnostica entre los 60 y los 70. A mí me diagnosticaron a los 50. De acuerdo, así está bien. ¿Y este lado? Es muy difícil seguir, ¿no? Sí, sí lo es. Bien. Sientes que tu cuerpo te decepciona. Solo lo miras fijamente como... ¿Por qué estás temblando? Ahora baje de ahí y camine hacia la pared. El Parkinson es un trastorno del movimiento causado por la degeneración de un conjunto muy específico de células dentro del cerebro que están involucradas en la generación de movimientos suaves y controlados. Ahora con esta mano, movimientos rápidos y amplios con su dedo índice. Comienzas a tener un temblor, a menudo en las manos, lentitud de movimiento, depresión y ansiedad, y desafortunadamente no hay cura. Es una enfermedad muy lenta y por eso es difícil investigar sobre ella. Tenemos que darle seguimiento a lo largo de pequeños ensayos clínicos para poder realmente ver si estamos teniendo impacto en el resultado. Y luego, desafortunadamente, el único tratamiento que tenemos que les damos a los pacientes es de la década de 1960. Es más viejo que Jonathan. Es difícil, pero puedes aceptarlo pasivamente o puedes tratar de retrasarlo. Y yo quería retrasarlo. Pasé mi carrera ayudando a las personas a resolver problemas aplicando tecnología. Así que lo que hice fue natural para mí. Fue la forma en la que he estado trabajando durante los últimos 30 años. ¿Tienes un problema? ¿Cómo lo arreglas? Si no puedes con personas o procesos, tal vez puedas solucionarlo con tecnología. Fue cuando comencé el tema con Connie y sus colegas. Les dije, ¿han oído hablar de Watson? Jonathan dijo... existe esta cosa. En IBM. Tal vez hayas oído de él, IBM Watson. Queremos ver si hay alguna forma de usarse en la investigación de la enfermedad de Parkinson. ¿Tienen alguna idea? En realidad, no tenía ninguna relación con la inteligencia artificial en lo personal, lo que probablemente explica por qué estaba tan desconcertada cuando me lo mostró. Vi su capacidad para acelerar la investigación, su capacidad de hacer conexiones y leer montones de material a gran velocidad. Tomo medicamentos que son tan viejos como yo, así que pensé que Watson sería un gran complemento al trabajo que los investigadores estaban haciendo. Queríamos identificar medicamentos que ya están en el mercado para ciertas enfermedades que en realidad podríamos usar para tratar la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, la parte difícil de esta transformación del fármaco es que no es humanamente posible leer toda la literatura sobre todos estos medicamentos, y ahí es donde la inteligencia artificial realmente puede ayudar. Watson puede ver las conexiones que nos hacen falta. Las revistas médicas publican más de 500,000 de artículos cada año. Ningún médico o investigador podría leer todo el material generado. Pero Watson for Drugs Discovery puede ayudar a los investigadores a encontrar rápidamente conexiones en datos médicos y de medicamentos para responder preguntas como: ¿existe un medicamento que puede usarse de nuevas maneras para tratar el Parkinson? Después de analizar 28 millones de informes médicos en menos de 15 minutos, Watson realizó conexiones con 3,848 fármacos que podrían ser útiles para tratar el Parkinson. En este caso, generó una lista ordenada. Pero ahora tenemos que empezar a decidir cómo vamos a priorizar los medicamentos en esta lista. Muchos de los medicamentos destacados provenían de ciertas clases de medicamentos que ya eran de interés para la enfermedad de Parkinson. Pero había otros fármacos en los que no habíamos pensado, que es la parte más emocionante. Hay que tomar estas nuevas ideas en las que las personas no habían pensado antes y probarlas. Con uno de los fármacos dijimos, ¿por qué nunca pensamos que este podría ayudar a la enfermedad de Parkinson? Esta parte del proyecto se vuelve realmente emocionante porque estamos haciendo algo completamente novedoso en esta etapa que nunca habríamos hecho sin la ayuda de Watson. Watson for Drug Discovery hace algunas cosas que los humanos no pueden hacer mejor y también hay cosas que no puede hacer que los humanos sí.
Cuando recibimos los nuevos fármacos que queríamos probar, me reuní con Jonathan y le dije, esto es lo que estamos haciendo y estamos emocionados. Y él estaba emocionado. Está tan involucrado en esto porque ve las implicaciones más amplias. Se trata de todos los que tienen Parkinson, no solo de él. Pero ahora tenemos que probar estas predicciones. Por el curso actual y la velocidad, no creo que se pueda hacer nada sobre el Parkinson en mi vida. Pero eso no significa que no vaya a seguir impulsándolo. Y con el tiempo algo saldrá. Solo tienes que ser persistente. Afectó a mi abuela, afectó a mi mamá, me afecta a mí. Quiero detenerlo ahora. La enfermedad de Parkinson sigue sin tener cura, pero los investigadores que usan inteligencia artificial pueden cambiar el alcance y la velocidad a la que descubren los fármacos. Realmente empiezas a ver que la inteligencia artificial está abriendo una forma completamente nueva de investigar. Pero no creo que sea realmente posible, humanamente, hacerlo sin inteligencia artificial. Este es solo el comienzo de las aplicaciones médicas con inteligencia artificial. Los sistemas de inteligencia artificial están empezando a ser capaces de hacer predicciones a partir del ADN. Por ejemplo, sobre su susceptibilidad a ciertos tipos de cáncer o la eficacia de cierto fármaco para un paciente u otro. Eso podría ser realmente el comienzo de una revolución médica. Soy muy optimista de que si amplificamos nuestra inteligencia con inteligencia artificial, podemos acelerar en gran medida el descubrimiento de curas. Tome su dedo y toque su nariz y vaya hacia adelante y hacia atrás. Me llamo Connie Marras, soy neuróloga del Hospital de Toronto Western y me especializo en trastornos del movimiento, lo que significa que la mayoría de mis pacientes padece Parkinson. Fui a una evaluación y me dijeron que pensaban que tenía Parkinson. Sientes que tu cuerpo te decepciona. IBM vino a nosotros con un proyecto que habían hecho con una institución en Estados Unidos. Y se hizo evidente para mí, cuando comenzamos a trabajar con Watson, que Watson podía procesar una enorme cantidad de información en muy poco tiempo. Sabes que puedes aceptarlo pasivamente o tratar de retrasarlo. Y yo quería retrasarlo. La inteligencia artificial ha logrado avances increíbles en la capacidad de procesar información, reconocer patrones, aprender, razonar e incluso hasta pensar. El propósito de la legislación no es definir la moralidad o enseñar ética. Por el momento, ninguna inteligencia artificial se acerca a la versatilidad de la mente humana. ¿Algún día la inteligencia artificial alcanzará un nivel de inteligencia que rivalice con el nuestro? ¿Alcanzará una etapa llamada inteligencia general artificial? ¿Qué podría significar para nuestro mundo? Tú y yo somos una inteligencia general. Podemos hacer muchas cosas diferentes en muchos contextos diferentes. No tenemos ninguna computadora remotamente cerca para poder hacer eso. Son extremadamente limitadas en cuanto a lo que pueden hacer. Pueden jugar al ajedrez o jugar Go. Así que Deep Blue respondió instantáneamente con el alfil F1 a D3. Este es el objetivo final, crear lo que se llama Inteligencia General Artificial o IGA. Y eso será realmente algo muy intenso, porque ahora tratamos con una sola entidad o incluso con una mente, por así decirlo, que de hecho puede comenzar a ser súper adaptable. La inteligencia general artificial es lo que las personas llaman singularidad. ¿Cuándo la inteligencia artificial será tan inteligente como los humanos o más que ellos? Y en la singularidad es donde mucha gente teme que la inteligencia se vuelva tan hábil que pueda superarnos y superar nuestro propio control. Hola, mucho gusto. La singularidad es simplemente un evento, más allá del cual no se puede predecir nada. Es un nombre apropiado también para la explosión de la inteligencia, donde en pocas palabras las máquinas podrían ser no solo un poco más inteligentes que nosotros, sino mucho más capaces.
¿Qué es una explosión de inteligencia? En física, una explosión es cualquier fenómeno en el que logras repetir duplicando una cierta cantidad una y otra vez de modo que algo pequeño se vuelve muy grande. Si lo que sucede es que la liberación de energía se duplica, es una explosión de bomba. Si lo que sucede es que la población sigue duplicándose, esa es una explosión demográfica. Y si lo que sucede es que la inteligencia se duplica, será una explosión de inteligencia. Estos son los datos escritos del disco de datos. Si cada interacción de tu computadora puede diseñar algo que es un factor determinante mejor que el predecesor, continuará duplicándose, duplicándose y duplicándose. Si esta computadora es mejor que nosotros en todo, incluyendo la programación de inteligencia artificial, puede descubrir rápidamente formas de reescribir su software para ser mejor. Y luego puede hacer eso muchas veces. Lo que puede hacer que no solo sea un poco mejor que nosotros, sino que sea mucho mejor. A menudo pienso que la superinteligencia artificial probablemente no sea construida por un humano o un equipo de humanos. No me sorprendería si en poco tiempo hay máquinas que enseñen a otras y las creen de una forma que nosotros no podríamos. El punto de inflexión en la historia de la raza humana sería la creación de algo que podríamos llamar inteligencia artificial a nivel humano. Será comparable a la llegada de una civilización extraterrestre superior en la Tierra. Pero la inteligencia artificial no es una especie exótica, es algo que diseñamos y de hecho tenemos que estar muy seguros de que no es una especie alienígena con sus propios objetivos que no se alinean a los nuestros. O como en Ex Machina, lo que está claro es que los robots fueron diseñados de tal manera que los diseñadores no tenían control sobre los objetivos. Eva, dije que pares. Las películas de Hollywood nos hacen preocuparnos por algo equivocado. No debemos preocuparnos por la malicia, sino por la competencia. Y los objetivos no alineados. Entonces, si estoy a cargo de construir una presa hidroeléctrica para energías ecológicas y hay un hormiguero en medio, qué mal para las hormigas. Eso no quiere decir que soy un malvado enemigo de hormigas que mató hormigas por despecho. Solo que mis objetivos no están alineados con los de las hormigas. Pobres hormigas, y nunca debemos poner a los humanos en la situación de las hormigas. Cuando lidias con algo que es más inteligente que los humanos, no se pueden anticipar todas las formas en que se le podría ocurrir un plan con el que esté satisfecho. Si ves, en Wall-E, todos se sientan en sillones de cuero a motor, ya sabes, bebiendo bebidas gigantes. Ese tampoco es el futuro que queremos. Lo que parece significar que las máquinas deberían dejarnos intentar y fracasar en lugar de darnos todo en bandeja de plata. No necesariamente tenemos que temer estar en presencia de seres más inteligentes porque todos lo experimentamos de niños. Mami y papi son más inteligentes que nosotros, pero funcionó bien porque sus objetivos estaban alineados con los nuestros. Y si realmente lo hacemos como sociedad, al hacer máquinas más inteligentes que nosotros, primero tenemos que asegurarnos de que puedan entender nuestros objetivos, los adopten y los conserven. Aquí tienes. Deja eso. Es una intensa búsqueda del ser humano crear estas tecnologías. Pon tus manos frente a ti. Creo que lo hacemos para entendernos. Lo hacemos porque pensamos que nos ayudará a crear una mejor sociedad, porque nos ayudará a ser o a convertirnos en lo que aspiramos ser. Lo que más me entusiasma de la inteligencia artificial es la oportunidad de crear un futuro mejor. Si realmente planificamos y trabajamos duro por eso, podemos usar esa tecnología cada vez más poderosa y crear un futuro que sea más inspirador de lo que nuestros antepasados soñaron. Gracias por su atención. La inteligencia artificial es una herramienta. Puedo ser más exitoso profesionalmente o me ayuda a ser un mejor artista o un mejor médico. Como científico, ¿puedo realizar un descubrimiento más rápido? Estos son buenos resultados y esa debería ser la medida de si es buena la inteligencia artificial. Creo que desde una perspectiva social vamos a hacer una evolución en la que serás menos utópico o distópico. El debate siempre se formula en que la utopía es que la tecnología hará todo el trabajo por nosotros. Y la distopía son señores supremos sobre nosotros y que perderemos toda la voluntad humana. Pero lo que le digo a la gente es que es una elección y que no debemos caer en el determinismo tecnológico. La tecnología solo es una herramienta para alcanzar los objetivos. Necesitamos decidir cómo queremos usar la tecnología para que resuelva problemas por nosotros.
Hace 5 años creo que Noam tenía una diapositiva que decía: ¿qué próxima genialidad hará IBM? ¿Por qué no desarrollamos algo que debata? Lo cual sonaba, para ser franca, imposible. Quería hacer algo que marcara la diferencia. Y luego gradualmente creció. Esta es una experiencia nada estándar. A veces, se habla de cuestiones morales y éticas y se discuten temas muy controvertidos. Sin más preámbulos, les presento al debatiente de IBM. Por favor, disfruten el espectáculo. Saludos, Haya. Me da gusto verte de nuevo. Espero que hoy lo haga mejor que la última vez que me enfrenté a tus convincentes argumentos. Creo que deberíamos legalizar las apuestas deportivas. El propósito de la legislación no es definir la moralidad o enseñar ética. Creo que la tecnología mejora y puede continuar mejorando la vida.